Ok, dele. Bendiciones a todos. En este estudio vamos a empezar a estudiar panorámicamente el Antiguo Testamento, también conocido como Antiguo Pacto. Hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia está dividida prácticamente en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La Biblia consta de 66 libros. La misma Biblia es un solo libro. La palabra Biblia significa libro. Pero este bendito libro llamado la Biblia consta de 66 libros, de los cuales están divididos en dos pactos. Ya vamos a ver cuántos libros hay en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y vamos a usar de aquí en adelante la palabra pacto. Venga conmigo a Éxodo 24 del 3 al 8 y vamos a ver lo que el Señor le declara al pueblo de Israel. Pueblo que lo acaba de establecer en el libro de Éxodo. Cuando lleguemos a él vamos a ver cómo Dios ya toma a la nación y le da la constitución, por así decirlo, en el monte Sinaí y lo establece como su pueblo. Pero Éxodo 24 del 3 al 8 dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. En el Antiguo Testamento, más bien llamado Antiguo Pacto, vemos muchísimas veces mencionada esta palabra pacto. Y en el siguiente punto vamos a ver que la palabra pacto aparece unas 290 veces, más de 200 veces aparece en el Antiguo Testamento. Y también vemos la otra división de la Biblia. Ustedes ven la ilustración ahí, el nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice lo siguiente. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese nuevo pacto fue establecido ¿por quién? Ahí está la ilustración. ¿Quién vino a hacer el nuevo pacto? Jesucristo. ¿Sí? En Mateo 26:28, si alguien me lo busca, por favor. ¿Me puede leer alguien también Hebreos 8:13? Alguien que me busque Mateo 26:28. Y otro hermano o hermana, Hechos 8:13. Hebreos 8:13, gracias. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor Jesús, ¿no?, cuando instituye la cena del Señor, Él habla de que la copa que Él levantó en ese momento representaba su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El nuevo pacto fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 8:13, ¿alguien lo tiene? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Entonces ahí vemos firmemente que la Biblia está compuesta o dividida en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, que lo que llamamos Antiguo Testamento, consta de 39 libros, que lo vamos a leer más adelante. Ahora, la palabra pacto, como les dije hace un momento, aparece 290 veces en toda la Biblia aproximadamente.
Y la palabra testamento solamente aparece 2 veces en el nuevo pacto. En Hebreos 9:16 y en Hebreos 9:17 dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es las únicas 2 veces en la Biblia que aparece la palabra testamento. Por eso de ahora en adelante en este estudio vamos a referirnos a el pacto, el Dios de... Y de hecho hay una canción que llama Dios de pacto, no dice Dios de testamento. Se escucharía feo decir, no, Dios de testamento. ¿Sí? Es el Dios de pacto. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y los 2 pactos están registrados en lo que llamamos la Biblia. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál fue el idioma en que el antiguo pacto fue escrito? A ver. Ahí lo tienen uno. Hebreo, muy bien. ¿Y qué más? El antiguo pacto fue escrito en hebreo y arameo. La gran mayoría del antiguo pacto fue escrito en hebreo, pero una parte del libro de Daniel, que va desde Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, hasta el final del capítulo 7, 7:28, fue escrito en arameo. Recuerde que Daniel estuvo viviendo en Babilonia y el idioma que hablaban en Babilonia era el arameo. Entonces, por lo tanto, después del cautiverio babilónico, muchos de los judíos también hablaban el arameo. En tiempos de Cristo también se hablaba el arameo. Se hablaba el hebreo, el arameo, el griego y también el latín en tiempos de Cristo. Pero el antiguo pacto, que fue escrito hasta Malaquías, prácticamente, fue escrito en su gran totalidad en hebreo y esta porción de Daniel en arameo. Ahora, ¿en qué tiempo se escribió todos los libros del antiguo pacto? ¿Alguien tiene una idea? Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Sabe cuánto periodo de tiempo llevó constituir todos esos libros? Fueron escritos en 1500 años. En un periodo de aproximadamente 1500 años. Desde Moisés, que el libro de Génesis. Y ya vamos a ver eso en el próximo estudio. Vamos a empezar a estudiar libro por libro y vamos a ir viendo los puntos principales de cada libro. Entonces, todo el antiguo pacto llevó un periodo de tiempo en haber sido escrito de 1500 años. Ahora, nosotros ahora lo conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como estamos afirmando. Y el Nuevo Pacto en nuestra Biblia. Pero el original en hebreo, y es el libro que siguen los judíos hasta el día de hoy que no reconocen a Cristo Jesús, no le llaman Antiguo Pacto ni Antiguo Testamento, le llaman Tanaj, que es el nombre en hebreo del original, como nosotros llamamos Antiguo Pacto, Tanaj. ¿Ok? Y es algo bien curioso que el original en hebreo de los judíos, llamado la Tanaj, ¿sí? En sus divisiones solo tiene 3 divisiones. Y esas 3 divisiones de la Tanaj o Antiguo Pacto la vemos registrada aún en la Biblia. Alguien que me busque Mateo 5:17 para que vean. Mateo 5:17. Este es el orden o las 3 divisiones con las que está dividida la Tanaj o el Antiguo Pacto como nosotros conocemos. El Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Pero en Lucas 24:44 está más explícito las 3 divisiones a las cuales nuestro mismo Señor Jesucristo se refiere. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí. Escúcheme, si ve, todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas son las tres divisiones que hay en la Tanaj. La Tanaj está dividida en tres partes, secciones, y la primera parte son la ley, dice, debe de cumplirse todo lo que está escrito de mí, como siempre les he enseñado. Todo el antiguo pacto apunta siempre hacia una sola persona, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Como dice el Señor, la ley, los profetas y los salmos, todo el antiguo pacto hablan del mismo Señor Jesucristo. Amén. Y las tres divisiones que tenemos en la Tanaj hebrea es la ley o Torah, o Torah como algunos quieren llamarle, y coincide con nuestra primera división también en nuestras Biblias modernas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque los nombres en hebreo son diferentes. ¿Ok? Nosotros ya esos nombres Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que se les puso al inicio de la era cristiana ya con el idioma griego. Porque Génesis significa orígenes. Pero el nombre en hebreo es Bereshit, que es la primera palabra con que empieza la Tanaj o el antiguo pacto. Y en sí lo que nosotros conocemos como el libro de Génesis. ¿Ok? Y Bereshit significa en el principio. Entonces en los orígenes, en el comienzo, y por eso tenemos esos nombres nosotros. Pero la ley o Torah en la Tanaj consta de los 5 libros que conocemos nosotros, que los vamos a estudiar uno por uno, que se llaman la ley, la Torah, o ¿qué otro nombre llevan también? A ver, ¿se lo saben? ¿Qué otro nombre tiene ese grupo de 5 libros? Pentateuco. ¿Qué más? Hay otro nombre también que se le da. No, el Talmud no. El Talmud es un libro escrito por rabinos judíos. Y siguen mucho los judíos hoy, más el Talmud que la propia Tanaj. ¿Sí? El Talmud son las costumbres de los judíos. Y igual que otras religiones o denominaciones que se fijan más en otros libros que en la propia Biblia. ¿Ok? Pero también se lo conoce como los libros mosaicos. Porque vamos a ver eso más adelante, que estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Okay. La segunda división en la Tanaj o Antiguo Pacto hebrea están los profetas. Y mire, la división de ellos es muy diferente a nuestra división de nuestras Biblias modernas. Ellos tienen los profetas tempranos. Y mire, ¿quiénes son los que están como profetas tempranos? Está el libro de Josué, el libro de Jueces. Primera y segunda de Samuel es un solo libro en la Tanaj. Y Reyes igual, primera y segunda de Reyes es un solo libro. ¿Ok? Esos son los profetas tempranos. El otro grupo que hay dentro de los profetas es los profetas tardíos. Y mire, solo hay 3. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y después viene el grupo de los 12, como le llaman. Y ahí están el resto de profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Le llama algo la atención esa lista? Nosotros, claro, en nuestra Biblia, ¿ok? Pero ellos tienen profetas tempranos, profetas tardíos y los 12. Pero en esa lista, ustedes ven, no está Daniel. Porque Daniel está considerado dentro de la Tanaj en el siguiente grupo, llamado los Salmos o los Escritos. ¿Okay? Y ahí están Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, inclusive Lamentaciones de Jeremías, está no como libro profético, sino como Salmos o como los Escritos que le llaman. Eclesiastés, Esther y Daniel también lo tienen como un libro de salmos o escritos. Ahora, recuerden algo, hermanos queridos.
Los salmos también son proféticos, como dijo el Señor aquí. Todos ellos dan testimonio de mí, lo que está escrito de mí. En todos estos libros se habla de Jesucristo, 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 Jesucristo. ¿Ok? Ahora, Nehemías es un solo libro en donde está incluido Esdras. Y Crónicas es un solo libro y no hay primera y segunda de Crónicas como nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, pero son exactamente, aunque las divisiones son diferentes y el nombre es diferente, Tanaj, y nosotros llamamos Antiguo Pacto, son exactamente la misma cantidad de escritura del Antiguo Pacto nuestro. Amén. Siguiente punto. La Tanaj o Antiguo Pacto en nuestras Biblias está dividida en ¿cuántas divisiones tiene nuestra Biblia en el Antiguo Pacto? 5. La manito, acuérdense, la manito, ¿sí? 5 en el Antiguo y ¿cuántos en el Nuevo que lo vamos a estudiar el próximo año? 5 también. 5. Las dos manitos. Si ven fácil, 5 divisiones en el Antiguo y 5 divisiones en el Nuevo Pacto. Ok, y esas 5 divisiones, ¿cuál es la primera división en el Antiguo Pacto? A ver, ¿cuál es la primera división? ¿O la primera sección? La ley, muy bien, Nubia. La ley también llamada Pentateuco, como le digo, o la Torá, o los libros mosaicos, o la ley de Moisés, como quiera llamarlo, ¿ok? Y ahí constan los 5 libros de la ley, igual que en la Tanaj hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál es el siguiente grupo de libros en nuestra Biblia moderna? A ver, nosotros tenemos una división un poco fácil en el Antiguo Pacto: 5, 12, 5, 5, 12. Esas son las divisiones. 5 libros en el primer grupo, 12 libros en el segundo grupo llamado Historia. El segundo grupo de libros es los libros de historia, que son Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí hay 12 libros. Y después el tercer grupo, nuevamente son 5 libros, los poéticos, correctos. Los libros poéticos que van de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y el cuarto grupo son los profetas mayores, los cuales son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Y el último grupo son los profetas menores, y consta de 12 profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora les hago una pregunta: ¿por qué se les llaman a unos mayores y otros menores? ¿Eran más viejos? Por la mayor cantidad de escritos. Correcto, hermano José, por la mayor cantidad de escritos que tenían. Ahora, esa división ya fue hecha por nosotros los cristianos. Si nosotros somos objetivos y tomamos como referencia lo que el hermano José dijo que es correcto, que se le llaman profetas mayores por la mayor cantidad de escritos, vemos que Zacarías tiene mayor cantidad de escritos que Daniel. Pero se ha puesto a Daniel entre los 5 por la importancia del libro de Daniel. No es que no tenga importancia Zacarías, pero más importancia, correcto. Y pues fue también Daniel en el tiempo del exilio babilónico y cuando ya fue liberado el pueblo de Israel. Ahora, Daniel y Zacarías son parte de los libros llamados apocalípticos, incluyendo a Ezequiel y algunos otros pequeños libros, pero los principales del Antiguo Pacto, en lo que son libros apocalípticos, son el libro de Ezequiel, Daniel y Zacarías. ¿Okay? Esa es la división en nuestras Biblias modernas. Ahora, el Antiguo Pacto en nuestras Biblias está compuesto de ¿cuántos libros? De 39 libros en nuestras Biblias modernas. Facilito, miren.
3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acuérdense, la Trinidad. Y 3 por 3, 9. ¿Sí ve? 39. ¿Ok? Así que facilito de recordarlo. Y también más fácil recordar la cantidad de libros del Nuevo Pacto. ¿Cuántos son el Nuevo Pacto? Multiplique 3 por 9 o 9 por 3. Ahí está el número, ¿sí ve? 27. ¿Sí ve? Facilito. Ok. Los 39 libros del Antiguo Pacto fueron prefijados antes de Cristo y oficialmente reconocidos en el Concilio de Handia en el año 90 después de Cristo. Déjeme decirle, y no voy a entrar en muchos detalles, porque hoy en día ya prácticamente no se le da mucha importancia a los libros llamados deuterocanónicos o los libros apócrifos, ¿sí? Que en ciertas Biblias, bueno, creo que en todas las Biblias católicas las incluyen, que son ciertos libros como Susana y el Dragón, los Macabeos, Eclesiástico y algunos otros libros más. No los he puesto aquí por cuestión de que prácticamente esos libros nunca fueron incluidos en el canon del Antiguo Pacto por los judíos. Los cristianos jamás, por así decirlo, metimos la mano en el canon del Antiguo Pacto. Si usted va a Israel o habla con un judío, usted le dice que le muestre la Tanaj, y la Tanaj tiene la misma cantidad de libros que nosotros. ¿Me entiende? La misma cantidad de escritos. Entonces, porque los mismos judíos, los rabinos judíos, fueron los que fijaron, antes de Cristo ya habían prefijado cuáles eran los libros que iban a incluir dentro del canon judío de la Tanaj o Antiguo Pacto. ¿Estamos? Nosotros lo único que hicimos fue recibimos lo que los judíos nos entregaron. Ahora, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y de hecho todos los libros que están en la Biblia, como dice Pedro y como dice Pablo, todos ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo y están ahí porque el Señor los ha permitido que estén. En los otros libros que no están, los deuterocanónicos o apócrifos, es porque esos libros en su contenido, ellos contradicen alguna otra doctrina en los otros libros. Entonces ningún libro, ningún versículo de la Biblia puede contradecir a otro versículo de la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia que se contradice. Oh, pastor, pero usted está mintiéndome, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber mandado el diluvio, esto que el otro. Lamentablemente, no es que Dios se contradice, es error de traducción, como siempre les he manifestado. El idioma que fue escrito en el Antiguo Pacto fue hebreo y arameo, y también ya es un idioma que estuvo muerto, el idioma hebreo, que ha resucitado no más de 70 años atrás, ¿sí? Pero que lamentablemente los idiomas, a medida que pasa el tiempo, van evolucionando y aún las palabras van cambiando. Y el traducir de un idioma a otro a veces no es la correcta traducción o de lo que el autor bíblico quería dar en el blanco. Yo siempre he hecho énfasis en eso. Es como, por ejemplo, en inglés, cuando alguien dice thank you, la otra persona dice you're welcome. Si nosotros fuéramos literal en la traducción, yo digo gracias y el otro dice tú eres bienvenido. ¿Qué tiene que ver gracias con bienvenido? Pero son expresiones idiomáticas. Y en lo mismo, en el idioma hebreo hay muchos hebraísmos. Lo mismo pasa entre nosotros. Aunque hablamos todos nosotros el idioma español o castellano, pero hay palabras que para ustedes no son ofensivas, para mí son ofensivas, o para una u otra nación, ¿sí ven? Pero es la misma palabra. Entonces, eso es lo que pasa. A veces es cuestión de la mala traducción, o no a veces los traductores, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera,
el español de su tiempo también era diferente al español de ahora también, ¿sí o no? Entonces, como digo, porque lamentablemente los idiomas van evolucionando, como el inglés también. ¿Estamos? Entonces, pero los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias fueron ya prefijados antes de Cristo y fueron reconocidos oficialmente en el año 90 después de Cristo por los propios rabinos judíos. Ahora, pastor, un momento, 90 después de Cristo ya era la era cristiana. Sí, pero los cristianos no metimos las narices ahí. Y hasta el año 90 después de Cristo no estaba compilado el nuevo pacto. Todavía no existía el nuevo pacto. Existían las cartas, existían los evangelios que por ahí rodaban en las iglesias. Y a finales del segundo siglo fue que se compiló lo que hoy conocemos como el nuevo pacto. ¿Estamos? Otro punto. En tiempos del año 90 y ya desde antes de Cristo, por el año 200 a 280, recuerden, el idioma que imperaba en Israel y en los contornos era el idioma griego. Recuerden que Israel fue conquistado ¿por qué imperio primeramente? El reino del norte, las 10 tribus del norte, los asirios, ¿sí? ¿Ok? Y después Judá, el reino del sur, fue conquistado ¿por quién? ¿Quién se lo llevó? A Babilonia, los babilónicos, Nabucodonosor. Después regresa un remanente, y la palabra remanente significa un pequeño grupo, y es verdad que fue un pequeño grupo, la gran mayoría se quedó allá. Si nosotros vemos cuánto se reprodujeron en 70 años sin televisión y sin control natal. Y solo un pequeño grupo regresó y nuevamente comenzó a resurgir la nación de Israel, pero estaba bajo el dominio de los... No, ya no de los babilónicos. ¿Quién conquistó Babilonia? Los persas, el imperio persa. Recuerde, y después del imperio persa, ¿qué imperio conquistó a Persia? Un nombre que es muy común entre nosotros. Los griegos, comandados por Alejandro el Grande, ¿sí? Entonces, los griegos impusieron en todo el imperio, el imperio griego se esparció, pero como el fuego, rápido. Y fue muy grande el imperio griego, que llegó casi hasta la India y hacia el sur, todo el norte de África. Y algo que sí los griegos dominaron e impusieron fue su idioma y su cultura. Y también recuerde que en esos tiempos aparecieron los famosos filósofos griegos. La filosofía griega que hasta nuestros días nos afecta, influye en el pensamiento de la humanidad. ¿Ok? Entonces, como el idioma griego era el idioma de la ciencia y de la sabiduría, y que todo el mundo lo hablaba, entonces se tradujo por primera vez la Tanaj, el antiguo pacto, del hebreo al griego. ¿Ok? Y esa traducción se llamó la Septuaginta. El primer idioma que se tradujo el antiguo pacto hebreo fue el idioma griego, conocido como la Septuaginta. ¿Saben por qué se le llamó Septuaginta? Si ustedes quieren, pongan al lado de sus notas. Porque fueron 70 rabinos judíos que la tradujeron en la ciudad de Alejandría o Alexandria, Egipto, entre los años 280 al 200 antes de Cristo, ¿sí ven? Y como estaban traduciendo toda la Tanaj, entonces dice, bueno, aprovechen y traduzcan también estos otros libros que lo usaron como historia, que son los libros deuterocanónicos o apócrifos o del segundo canon. ¿Estamos? Entonces, por eso es que los quieren incluir, pero no estaban nunca incluidos dentro de la Tanaj. Simplemente fueron traducidos.
y los juntaron a la Septuaginta, pero no a la Tanaj. ¿Estamos? Y por último, hermano, ¿en dónde se desarrolló geográficamente toda la historia desde Génesis hasta Malaquías, del Antiguo Pacto? ¿Saben en dónde? Ahí está en el mapa. En lo que se llama toda esta región. Esa media luna que ustedes ven aquí. De hecho, como vamos a ver en la siguiente clase, el Edén, el jardín del Edén, ¿en dónde se encontraba ubicado? Aquí, en toda esta área de aquí. Porque existen todavía los ríos Tigres y Éufrates que son mencionados en Génesis capítulo 2. ¿Estamos? Entonces, aquí estuvo el Edén en toda esta área, lo que actualmente es Irak y Turquía y Siria. Y esta área es conocida con el nombre de Mesopotamia. Y la palabra Mesopotamia es una palabra griega que significa entre ríos. Mesopotomac. El río Potomac nuestro de aquí de Washington significa río. Potomac. ¿Sí ve? Mesopotamia. Entonces, entre los ríos. Y claro, toda esta región es región fértil entre los ríos Tigres y Éufrates. Y después vemos, como vamos a ver en Génesis, Dios construye Nimrod, Babel o Babilonia y todas esas ciudades es en medio de estos dos ríos. En la ribera, a lo largo de este río fue donde la civilización humana se estableció. Y de ahí Dios los esparció por todo el mundo. Pero después Dios llama a un hombre de aproximadamente de por aquí, de Ur de los Caldeos, y lo trae a tierra de Canaán, ¿sí? Y descendió a Egipto aparte. Entonces, geográficamente hablando, todo el antiguo pacto se desarrolla en la región geográfica conocida como la Mesopotamia, que significa entre los ríos, y la tierra de Canaán y Egipto. Lugar conocido como el creciente fértil o fértil media luna. Y ahí nos quedamos hasta nuestro próximo estudio, donde vamos a analizar panorámicamente el libro de Génesis. Dios me los bendiga ricamente.